Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo tiempo de fútbol, al último de este ciclo, de esta temporada. Para cerrarlo, tenemos de alguna manera un invitado especial. Hemos tenido entrenadores, hemos tenido dirigentes, hemos tenido jugadores. Y hoy tenemos aquí con nosotros a un periodista de Santos Unzué, que hace poco anunció su retiro de la carrera, pero que por supuesto que lo sigue siendo, y estamos muy agradecidos de que esté aquí. Alejandro Viona. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan José, un gusto de estar con vos acá, y bueno, por supuesto de conversar con ustedes y de visitarlos. Muy bien. En un año que ha sido muy particular desde el arranque, porque lo hablábamos recién, hemos tenido que reinventarnos, y que también es particular sobre el final, porque has tomado esta decisión de dar por finalizada de alguna forma tu carrera periodística. Sí, la verdad que bueno, empezando por el inicio fue un año difícil, un año complejo para todos, no solamente para nosotros en el rol de periodista o relator o comunicador, sino que para toda la población un año difícil, complejo. Y bueno, esto creo que también ayudó para que tomara esa decisión. Yo lo venía analizando, lo venía pensando ya hacía algunos años. Bueno, fueron 24 años, creo que para mí está bien, es suficiente. Soy de la idea, o siempre fui de la idea, de que si en algún momento tenía que tomar la decisión de dar un paso al costado en la profesión o en la carrera, lo quería hacer con un buen momento profesional. Y creo que bueno, estaban dadas las condiciones, estaba atravesando un lindo momento desde lo profesional, pero también el tema de la pandemia hizo que acelerara por ahí un poco lo que yo venía pensando, proyectando para dentro de un par de años. Y bueno, fue así que tomé la decisión y feliz, contento de haber tomado esa decisión y la verdad que muy tranquilo también. Muchas veces y en otros momentos se elogiaba mucho, se parecía una virtud que uno esté tanto tiempo de pronto, por ejemplo, en la televisión, un programa televisivo durante 10 o 15 años, y hoy pareciera que quizás la mirada es diferente. Sí, ¿no? sí, totalmente, sí. Hoy... Bueno, cuesta por ahí encontrar un programa y sobre todo en lo nuestro, en lo deportivo, encontrar un programa que perdure durante tantos años en la televisión. Bueno, me tocó ser parte durante casi 10 años de un programa que bueno, tiene muchos años al aire, como es Fútbol Total en DirecTV Sports, que es un programa que se ha ido reinventando, porque también es cierto, es muy difícil de poder atrapar por ahí al televidente durante tanto tiempo, siempre ofreciéndole lo mismo. Por eso obliga a que los programas se reinventen como para mantener a la audiencia ahí viva. Y bueno, es por supuesto todo un logro de aquellos que tienen la posibilidad de perdurar durante tantos años, ¿no? No hace mucho tiempo escuchaba una entrevista que le hacían a Juan Pablo Evarsky, otro periodista, también de DirecTV, sí, que decía que hubo un momento en el que tuvo que parar, porque radio, televisión, transmisiones, no podía dormir, no dejó la profesión, pero tuvo que hacer un clic. ¿Hay algo de eso también en tu decisión? Sí, a ver, yo siempre dije, soy un agradecido, o fui un agradecido de poder haber trabajado de lo que realmente me gustaba, lo que me apasionaba, que era la comunicación, de poder relatar partidos de fútbol, de poder comunicar lo que pasaba en un ámbito deportivo. Pero sí, hoy las empresas y los canales de televisión demandan mucho tiempo. La mayoría no es que uno hace solamente un partido por fin de semana y se acabó el fin de semana. Antes por ahí sí, se hacía 1 o 2 partidos. Pero bueno, he llegado a hacer en un fin de semana 10, 11 partidos y llega un momento que termina siendo un agotamiento mental muy grande. Y eso, bueno, por supuesto proyectado en el tiempo y con la continuidad, hay un cansancio. Y bueno, uno necesita también recargarse en algún momento y descansar, porque bueno, no solamente está las transmisiones de los partidos, sino que bueno, en su momento, bueno, yo ahora en los últimos 4 años solamente estaba abocado a transmisiones por una decisión personal, pero si no, también tenés lo que es el día a día con la programación habitual, noticieros, programas y demás, que bueno, llega un momento que más allá de que es lo que a uno le gusta, pero también a veces se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Y me aventuro a arriesgar, ¿hay algo también de tus raíces
en eso de tratar de alejarte por ahí un poco a veces de la conexión permanente, digo, porque te gusta por ahí eso de un contacto quizás más ¿no? con la naturaleza. Sí, totalmente. Yo siempre, a mí me costó siempre mucho vivir en Buenos Aires. Bueno, de hecho viví 17 años de manera continua, pero los últimos 4 o 5 años yo tomé la decisión de volverme a vivir a 9 de Julio, al Provincial puntualmente, y viajar todas las semanas. A mí siempre me gustó y mis raíces estuvieron en el pueblo, en el campo. Yo siempre digo que, bueno, o en mi caso puntualmente, los orígenes siempre tiran y bueno, el hecho de querer estar en permanente contacto con el origen de uno me hacía muy bien y eso me ayudaba para poder afrontar por ahí la vorágine de la ciudad o la vorágine de lo que tenía que ver con el trabajo cotidiano. En muchos casos, por ejemplo, me levantaba a la mañana acá en la Quinta y a las 2 de la tarde estaba en una cancha transmitiendo un partido. Pero eso me hacía bien y me gustaba y la verdad que lo hice con gusto durante muchos años de esa forma, sí. Vayamos a los inicios, me gustaría ir un poco a ese lugar. Uno ha escuchado anécdotas de diferentes relatores recordando por ahí un momento en particular de su infancia o de su adolescencia en la que apareció esa semilla germinando del relator, que no necesariamente es cuando uno arranca a hacer la carrera de periodista, sino de pronto relatando enfrente de un televisor o ese tipo de cosas. ¿Vos tenés alguna cuestión así desde chico o no? Sí, siempre fui un apasionado del relato de fútbol. Bueno, yo me crié en el campo, en la zona rural, en Santos Unzué. Bueno, en esa época en casa no había televisor. Recién el primer televisor creo que tenía 12 años o 13, que era un televisor, me acuerdo, de una marca, bueno, ya no existe, lo vamos a nombrar, Riviera. Era un televisor blanco y negro, me acuerdo, de color rojo, que tenía esa ruedita con para sintonizar los canales, que no eran muchos, veías uno o dos orientando la antena. Pero antes de eso, mi pasión por la comunicación, por el relato, lo fui mamando desde la radio. Yo escuchaba mucha radio, escuchaba todas las transmisiones deportivas de las principales emisoras de Buenos Aires. Entraban también algunas emisoras de Uruguay, que había muy buenos relatores. Y bueno, escuché y crecí escuchando a ellos. Y bueno, inevitablemente uno jugaba a ser relator de fútbol cuando tenía, no sé, 8, 9, 10 años y relataba partidos imaginarios donde utilizaba, por ejemplo, no sé, las mascotas que eran parte de los nombres de cada una de las mascotas, eran los jugadores y demás, y bueno, relataba esos partidos y yo soy hijo único y bueno, la volvía un poco loca mi madre, pobre, con esto de los relatos, pero bueno, así fue un poco los inicios. Sí. Hay algo de artesanal en el relato, ¿no? Porque digo, ha tenido, bueno, sobre todo la época de la radio, la voz de Víctor Hugo Morales, José María Muñoz, pero al margen de que yo me imagino que uno muchas veces arranca copiando, pero es también una cuestión artesanal de ir tejiendo los hilos y buscando el estilo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente es inevitable que a veces uno por ahí empiece a captar de esos relatores que uno va escuchando distintas frases o muletillas o por ahí sellos que tienen esos relatores y uno los empieza a utilizar. Y me di cuenta que cuando tuve la posibilidad de llegar a una escuela de periodismo en Buenos Aires y después cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar, tuve muy buenos maestros que me marcaban mucho diciéndome que no imitara, que buscara mi propio estilo. Y la verdad que, bueno, eso me quedó muy marcado y, bueno, tuve la oportunidad de poder transmitírselo también en la docencia a los alumnos, de marcarle eso, que busquen su propio estilo, su sello, que el relator o el periodista lo identifiquen por, no sé, por determinadas cuestiones que tenga propias de su estilo y no porque imita a alguien, ¿no? Juan Pérez es el que imita a tal. Eso no está bueno. Entonces, bueno, buscar el propio estilo y a veces cuando por ahí inevitablemente uno caía en alguna frase de algún otro narrador o relator, bueno, tratar de ir sacándola como para no repetir, bueno, algo que ya era propiedad de otro relator, ¿no? Volviendo un poco, continuando por el inicio, vos hablabas un poco de la escuela de periodismo y en lo que escribiste en redes sociales para despedirte, mencionaste una anécdota de una mujer en Santos Unzué, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿a dónde va a llegar este chico que es de campo? Claro. Lo que yo quiero preguntarte es si cuando empezaste en el mundo más profesional del periodismo, ¿te tocó lidiar con eso también o no? No, por suerte no, nunca. No, bueno, esa sí fue una anécdota, pero yo siempre tomé las adversidades como un alimento para fortalecerme y tratar de buscar, de contrarrestar eso
tratando de agotar todas las posibilidades para intentar lograr lo que yo quería. Bueno, esa sí fue una anécdota que me acuerdo de una señora, decía, no, pero ¿cómo este chico de acá del medio del campo va a ser periodista deportivo? Y yo digo, sí, se puede, o sea, en este caso mis raíces estaban en el campo, pero bueno, el otro día casualmente, bueno, uno de mis alumnos, que hace mucho que no lo veo, pero lo tuve de alumno hace como 10 o 12 años en la escuela de periodismo, y él, a raíz de esa anécdota, también me escribía, bueno, es un chico que se crió en una villa en Buenos Aires, y él me decía, a mí también me decían, profe, cómo este chico desde una villa va, y bueno, pudo lograr lo que él quería, ser periodista, trabajar en algunos medios, y creo que bueno, no importa los orígenes de las personas, sino la vocación que hay dentro, y las ganas, y el ímpetu, y el esfuerzo que uno haga para poder lograr eso. Pero después no, con respecto a la segunda parte de la pregunta, no, nunca me hicieron sentir los orígenes. La verdad que me he sentido muy respetado en cada uno de los lugares que tuve la oportunidad de trabajar, y la verdad que no he tenido ningún tipo de episodios por ahí que uno recuerde como algo malo que haya pasado, ¿no? Tomaste el bolsito en Santos Unzué, ¿y dónde fue la primera parada? La primera parada, bueno, cuando me fui de Santos Unzué, fui a estudiar a la Escuela de los Dos Congresos, una escuela de periodismo. Me afinqué a vivir en la zona de Hurlingham, en el oeste del Gran Buenos Aires, porque ahí tenía un tío. Tuve la suerte de empezar a trabajar en un hipermercado muy grande de Villa Tesey, que hoy sigue estando, y bueno, y ese trabajo me permitió poder costear también los estudios. Y bueno, recorría con el tren San Martín desde Hurlingham hasta Retiro, y de ahí una caminata para poder llegar a la escuela, y esos fueron los primeros pasos, digamos, desde Santos Unzué a la ciudad. Y después en radio, sí, en el ascenso. Exactamente, sí. Lo primero que hice en radio, bueno, cuando aún estudiaba en la Escuela de Periodismo Deportivo, empecé a trabajar en Radio General Belgrano, un programa que se llamaba Hablemos de Fútbol, bueno, me acuerdo que nosotros teníamos de profesor al Bambino Pons en televisión, y bueno, el Bambino había armado un grupo de alumnos para formar una tira ahí en la radio. Y bueno, me tocó la suerte de poder estar en esos 10, 12 alumnos que formábamos parte de esa tira, que salía todos los días. Mi primera actividad ahí era informar de la actualidad de Estudiantes de La Plata y de Vélez. Una linda época porque, bueno, coincidió que en ese Estudiantes, por ejemplo, estaba Palermo, estaba París, el propio Scaloni, hoy el técnico de la selección. Había muy buenos jugadores. Y en Vélez, bueno, estaba Chilaver, el Turco Usain, que después, bueno, fuimos compañeros en el canal con el Turco. Y una de las primeras transmisiones que hizo como comentarista, bueno, fue conmigo, y siempre recordábamos esas anécdotas. Y yo lo cargaba, le digo, era difícil, Turco, cuando era futbolista. Exactamente, hoy es un tipo macanudo, adorable, pero bueno, en esa época de futbolista estaba en la cúspide y era bastante complejo. Estaba Chilaver, la etapa de Bielsa como entrenador. La verdad que siempre destaco haber entrevistado a Bielsa cuando yo tenía 18, 19 años, y siempre trataba a todos por igual, Bielsa. Recuerdo que me trataba de usted, yo tenía 18 años y me decía, no, usted tiene que ver, me decía Marcelo decía, usted tiene que ver, y se quedaba explicándome cosas y cuestiones, y la verdad que uno agradece de estas personas y donde han llegado, y siempre se han manejado de la misma manera, ¿no? Y la verdad que es un agradecido eso. Hay a veces una mirada, no sé, quizás no del todo positiva respecto de el futbolista profesional, ¿no? Y yo no sé si es tan así, digo, sobre todo por lo que contás. Bueno, sabemos que Marcelo Bielsa es especial, sí, pero daría la sensación de que quizás no es tan así muchas veces de parte de los jugadores. No sé cómo te pasó a vos. Sí, tenés de todo, hay de todos. Hay futbolistas que la verdad que son muy accesibles, hay futbolistas que por ahí es un poco difícil poder llegarles. Bueno, a mí me tocó la suerte, por ejemplo, de cubrir varios años la actualidad de Boca en el día a día, 4 o 5 años con Pancho Caldiero, que hicimos diferentes coberturas. Bueno, coincidió aquella época, la de 2007, donde Boca gana la Copa Libertadores. Y bueno, había futbolistas de muchísimo recorrido. Y la verdad que tuve muy buena relación con la mayoría. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, que esto marca también lo que son los protagonistas, ¿no?
había concertado una entrevista con Guillermo Barros Echeloto. Nosotros teníamos programa al mediodía y por la noche, 2 ediciones. Y bueno, por lo general, en los entrenamientos de la mañana uno concertaba las entrevistas para el programa de la noche. Bueno, había concertado una entrevista con Guillermo y bueno, nos llamamos telefónicamente esa noche y bueno, el teléfono estaba apagado, un montón de mensajes. Bueno, en conclusión, la entrevista no se hizo. Y al otro día, cuando voy al entrenamiento, cuando me ve, se agarra la cabeza y me dice: perdóname, me vas a matar, me olvidé, pero salió directamente de él. Y no es normal que un futbolista, y sobre todo con el recorrido que él tenía, porque Guillermo en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, y vino, se disculpó y me dijo: llámame hoy que a la tarde hacemos la entrevista. Y hicimos la entrevista. Y después, bueno, hay otras anécdotas, por ejemplo, no sé, Vanega, que era un chico que recién comenzaba, sí, y a veces con aires de futbolista que había recorrido muchísimo cuando no lo era, por ahí que vos le veías algunas actitudes, decís: no, pero ¿cómo? O sea, no coincide su carrera con las actitudes, claro, que está tomando. Pero bueno, es la vida, ¿no? O sea que a veces no todos se manejan de la misma manera. No, es que a veces se da lo inverso, el que más experiencia tiene es el que por ahí más entiende ese tipo de cuestiones. Totalmente. Y a veces el otro no. Totalmente, sí, tal cual. En el 2006 sí, llegás a torneos. 2007. 2007. Sí. Y comenzás, entre otras cosas, en el Nacional. Correcto, sí. Sí, comentémosle un poquito quizás a los más jóvenes, porque nosotros charlábamos anteriormente que sabemos de qué hablamos cuando hablamos del Nacional, seguramente los que lo vimos recordamos la música y demás, pero contemos un poco qué era el Nacional. El Nacional fue para mí, la verdad que un programa que me marcó como periodista, como relator, un programa donde hicimos escuela. El Nacional era un programa del Nacional B, precisamente la segunda categoría del fútbol argentino. Era una especie como un programa como si fuese fútbol de primera, pero del Nacional B, donde se relataban por fecha los 2 o 3 partidos más importantes y el resto de los partidos se cubrían con un relator, una cámara, se relataba todo el partido, después se extraían los mejores momentos para armar un compacto, y el Nacional por lo general salía los domingos a las 11 de la mañana. Después en algunos momentos empezó a salir los sábados a la noche, ya con el cierre de la fecha, pero bueno, era un compacto de cada uno de los partidos. Obviamente los partidos que más importancia tenían ocupaban más espacio en el programa, pero la verdad que fue un programa maravilloso porque uno ahí aprendió a hacer de todo un poco, o sea, desde periodista, cronista, relator y hasta de productor, porque yo me acuerdo que el primer partido que me tocó hacer, debuté en Córdoba, en el Yató, en esa época no era el Kempes, era el Yató Carreras, con un Platense 4, Talleres 2. Ganó Platense 4-2 de visitante. Y una anécdota justo, que bueno, eso a veces sirven las cosas para aprender, ¿no? Yo había notado las formaciones y había un jugador que tenía la camiseta cambiada, o sea, no coincidía la camiseta con el número. Entonces, con tanta mala suerte, que hacen goles esos 2 jugadores. Uno era Martín Madrid, el Monito Madrid, que jugaba de 5, y otro era Trapito Vega, que era el 9 de Platense. Y bueno, obviamente los goles cambiados, el 5 y el 9 estaban intercambiados. Y recuerdo que Alejandro Fabri, muy hincha de Platense, sí, preguntó: ¿quién fue el que relató ese partido de Platense? Claro, porque había relatado, o sea, mal los goles. En el momento del compacto no se habían dado cuenta, en el momento de la edición, y quedaron mal relatados, o sea, invertidos los autores de los goles. Y bueno, desde ese día aprendí que nunca más tenía que dejar librado al azar el hecho de confiar en la planilla que por ahí te traían, sino que ir y golpear la puerta del árbitro y preguntarle y cotejar con la planilla oficial para evitar ese tipo de episodios. Pero bueno, son lindas anécdotas que recuerdo. Y además recorrer la Argentina, digo, es cierto, cuando se van a realizar transmisiones por ahí no es que, lo decías también, no es que uno recorre esa ciudad, a veces la gente piensa, ¿no?, que tiene que ver con eso. Pero sí, de alguna manera empezás a ver ciertas idiosincrasias o ciertas formas que hay en nuestro país. Digo, ¿hay algo también de eso que te dio el Nacional, que te dejó? Sí, muchísimo. La verdad que muchísimos amigos, mucha gente conocida, ciudades donde voy y siempre te encontrás con alguien que te vinculaste y que durante tantos años tuviste una ligazón por ahí laboral y en muchos casos por ahí de los propios protagonistas y demás. Y bueno, conocer un poco, como vos decías, la idiosincrasia de cada una de las ciudades. Uno por lo general en esos viajes conoce estadios y hoteles. Por ahí te da la posibilidad en algún momento, no sé, por ejemplo, si tenés que hacer un partido a las 8 de la noche,
por lo general vos viajás el mismo día, en el primer vuelo de la mañana, no sé, llegás a las 6 de la mañana o 7 de la mañana a la ciudad y tenés un partido a las 8 de la noche, te da la posibilidad como para poder hacer alguna recorrida de la ciudad y demás. Así que sí, la verdad que uno tiene muy lindos recuerdos de esas ciudades, no sé, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, el sur, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia con la CAI, bueno, más cercano, el caso de Rosario, Mar del Plata. Rafaela es una ciudad que guarda un gran cariño, muy ¿Sí? especial. Sí, porque, bueno, tengo muy buenos amigos ahí de Rafaela y en una época me tocó muy seguido. Recuerdo que una vez viajé un mes seguido a Rafaela, porque coincidieron en la B Nacional Ben-Hur y Atlético Sí, de Rafaela. correcto. Y bueno, se alternaban las localías cada fin de semana. Y bueno, me tocó 4 fines de semana seguido ir a Rafaela, 2 con Ben-Hur y 2 con Atlético. Y te toca también, al mismo tiempo, años después, recubrir, por ejemplo, un mundial. Es decir, Sí. estar con el viento en Comodoro Rivadavia Sí, y estar de pronto en el Maracaná. ¿Cómo fue eso? La verdad que, bueno, es maravilloso porque me tocó también la suerte. Digo, yo soy un agradecido también de la profesión y de la vida porque me ha puesto en sitios y en lugares muy especiales. Bueno, me tocó hacerla yo ya como relator en esa época. Pero, bueno, el relator principal de la selección argentina era Pablo Giral y Juan Pablo Bars, que es el comentarista, y entonces mi actividad fue hacer campo de juego de todos los partidos de la selección, a excepción del primer partido, que fue el partido que jugó Argentina con Bosnia, y después, bueno, a partir del segundo partido, todos los partidos en el campo de juego, inclusive, bueno, lo bueno, la selección iba avanzando hasta poder llegar a la final, y estar en una final de un campeonato mundial es muy especial, ¿no? Una pena, bueno, el resultado final, pero uno ahí por ahí no toma un poco de noción o de trascendencia de lo que va pasando porque uno está muy compenetrado y abocado con lo que tiene que ver con el trabajo profesional de cada uno y deja un poco de lado por ahí ese costado del hincha, de que obviamente, por supuesto, que a medida que la selección avanzaba después de cada partido era muy especial, pero en el partido en sí uno no tomaba la trascendencia que realmente tenía para el país después cuando uno ve en la lejanía, las repeticiones y demás, ahí empezás a tomar un poco la notoriedad que tuvo eso, ¿no? Y junto con un mundial te toca cubrir otro evento que es para un periodista deportivo de los mejores, que es los Juegos Olímpicos en Londres. Sí, la verdad que me tocó la oportunidad de poder hacer 2 Juegos Olímpicos, el de Londres, que fue mi primer gran evento, y el de Río. Sin duda que fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad, bueno, como decíamos, de hacer un mundial de fútbol y un Juego Olímpico, pero el Juego Olímpico es muy especial. Es muy especial y si me das a elegir, elijo el Juego Olímpico porque la adrenalina que te da el Juego Olímpico no te la da un campeonato del mundo. Porque todos los días tenés finales, todos los días se definen medallas y es muy especial. Sobre todo también la convivencia es muy especial y mucho más cercana con los deportistas, con los protagonistas. El deportista de los Juegos Olímpicos en muchos casos son amateurs, en otros no, porque hay hiperprofesionales que disputan los Juegos Olímpicos, pero tiene otro espíritu el Juego Olímpico, tiene una cercanía que por ahí el mundo profesional del fútbol no te la da, te marca esa distancia el fútbol profesional, el fútbol de élite, más allá de que hay excepciones, que hay cercanía con el protagonista, pero el Juego Olímpico es diferente. Hay más pasillo en los Juegos Olímpicos. Sí, hay más pasillo, hay historias de vida maravillosas. No sé, recuerdo, me tocó la fortuna de haber cubierto todos los combates de Sebastián Krismanich en Londres, que fue la única medalla de oro argentina. Y la verdad que después de cada combate, conversar con él, éramos un grupito de 4 o 5 periodistas que estábamos con él. Y bueno, también uno que es como que lo alentábamos y lo acompañábamos, y porque con sus ilusiones iban las nuestras también, y el apoyo. Y la verdad que en el momento de escuchar el himno y que empieza a elevarse la bandera argentina, lo más alto, es un momento muy movilizante y se te eriza la piel, sin duda, sobre todo por la distancia, ¿no? Seguro. ¿Qué cosas llevaste a esos grandes eventos, a la cobertura de los grandes eventos, por ahí, de esa otra parte de tu experiencia, del nacional, de ir a una cancha, de ir a la otra? Digo, ¿no? Quizás a veces estar en esos lugares te da algo que
si vas directamente a cubrir un gran evento y no pasaste por eso otro, quizás no tenés, ¿no? Sí, sin duda que el hecho de haber, yo siempre digo, el hecho de haber hecho, valga la redundancia, las transmisiones del ascenso, la B Metropolitana, de haber venido de la radio cuando trabajábamos acá, relatando la liga, los torneos argentinos, todo eso forma parte de las divisiones inferiores. Que uno dice, bueno, eso te va forjando, te va moldeando y te va preparando. Cuando vos llegás a un gran evento, es maravilloso porque ahí tenés todo a tu disposición. No tenés que luchar por ahí con la consola, con el cable, con el teléfono, con la valijita. No, o sea, vos vas a hacer tu trabajo y tenés un asistente que te trae, vos decís, bueno, terminó el partido, vas a la zona mixta, o antes de la zona mixta hay una antesala donde vos pedís a los protagonistas a quién querés entrevistar y viene un señor de la FIFA y te trae a ese protagonista que vos pediste. O sea, es todo mucho más fácil. Por ahí lo que, bueno, no tenés es tanto tiempo para poder charlar porque te dicen 1 minute o 2 minutes, 1 o 2 minutos y bueno, y ahí es 1 o 2 y no hay tu tía. Pasó tu tiempo y si el protagonista se va porque el asistente se lo lleva. Pero es mucho más fácil poder trabajar en ese contexto cuando se hizo ese tipo de inferiores, ¿no? Pero también se pierde eso otro, ¿no? Sí, eso de ir a correr al protagonista. Sí, totalmente. Se pierde esa picardía, no sé, por ejemplo, desde el hecho de haber trabajado muchos años en radio como vestuarista, de tratar de encontrar algún huequito o alguna puerta que haya por ahí no sé, algún control que por ahí se distrajo, algo para poder meterte en el campo de juego, escabullirte detrás de los carteles de publicidad para que cuando termine el partido vos poder salir a correr al Círculo Central a hacer una nota, porque las radios por ahí están un poco marginadas y no tienen derechos y no pueden ingresar al campo de juego. Bueno, esas cosas, bueno, uno trató de hacerlas con picardía o tratar de ganarse por ahí la confianza de quien es el encargado de una determinada puerta para durante los 90 minutos del partido tratar de generar ese vínculo para cuando termine el partido que te deje pasar. A veces surte efecto y otras veces no, pero bueno, es un poco el oficio del periodista, ¿no? Hay, pareciera, en ese recorrido del oficio de periodista hasta lo profesional, dos cuestiones que muchos repiten que aparece. Uno es el tema de la confianza, ir ganándose de a poco la confianza. Y otro es encontrarse con 1, 2 o 3 personas, entre comillas, maestros, que te conducen, que te guían, que te dicen esto sí, esto no. ¿Te pasaron esas dos cuestiones a vos? Sí, fundamental, sin duda. La confianza la confianza es todo. La credibilidad del periodista es todo. Si un periodista pierde la credibilidad, listo. O sea, que se dedique a otra cosa porque lamentablemente quedó fuera de carrera. Un periodista, lo más difícil es construir su carrera, pero mucho más importante y mucho más complejo es mantener durante años esa credibilidad. Eso no se negocia bajo ningún punto de vista. Al menos yo lo entiendo de esa manera. No hay lugar para negociar la credibilidad. Después, bueno, cada uno toma el camino que prefiera, pero bueno, yo en ese sentido la credibilidad no se negocia absolutamente de ninguna forma. Y sin duda que los maestros sí. Yo tuve muchos maestros que me enseñaron, pero rescato dos que aprendí a trabajar muchísimo en el ascenso. Daniel Casioli. Casioli fue un verdadero maestro porque ahí entendí a veces el vértigo, la vorágine, de entender lo importante, el sentido común, qué es lo que el olfato del periodista para buscar distintas circunstancias. Y en el relato mi gran maestro fue Pancho Caldiero, también un fenómeno, un relator maravilloso y súper exigente desde los horarios hasta el día a día de la actualidad. Bueno, en este caso hacemos la campaña de Boca. Bueno, recuerdo que estábamos de lunes a viernes en los entrenamientos, sábado no había entrenamiento porque hacía un regenerativo o en realidad un fútbol tenis a puertas cerradas que no había chance de poder entrar, pero Pancho me decía, Ale, hay que ir igual el sábado, hay que ir igual, hay que estar ahí, pero Pancho, está cerrada, no importa, hay que ir igual porque por ahí en el fútbol tenis alguien se lesiona, se desgarra, lo que sea, y nosotros no podemos no saber eso. Así que bueno, era los 7 días, Pancho era un tipo que vivía pura y exclusivamente para Boca, su vida era el fútbol, y bueno, son esos tipos que te marcan, no sé, por ejemplo, una vuelta fuimos a relatar un partido de Copa Libertadores a Cúcuta, en Colombia. El partido se jugaba creo que 7 de la tarde, hora de Colombia. Y nosotros llegamos al estadio 2 de la tarde.
5 horas antes estábamos en el estadio. Obviamente el estadio estaba cerrado, tuvimos que buscar a alguien, al encargado, que nos abriera para poder entrar, armamos los equipos y ahí esperamos el partido. Bueno, Pancho tenía esas cosas, de llegar 5 o 6 horas antes de... Pancho obligó a que abrieran el estadio. Sí, totalmente, muchas veces, en muchas canchas nos pasaba eso, sí, tal cual. Pero bueno, eso te marca de la puntualidad, del hecho de llegar con mucho tiempo antes a los estadios. Porque bueno, siempre puede haber algún imponderable, nunca hay que ir con el tiempo justo. Bueno, son cosas que te van dejando y la verdad que uno agradece de haber tenido esos maestros, ¿no? ¿Radio o televisión? La verdad que yo era un apasionado de la radio era algo extraordinario, magnífico. Porque la radio tiene esa magia que vos no sabés dónde te pueden estar escuchando, bueno, mucho más ahora con el tema de internet, bueno, también la televisión. Pero después de haber trabajado durante tantos años en la televisión, es como que aprendí a amar también la televisión y sería muy difícil e ingrato poder hacer o seleccionar a una por encima de la otra. La verdad que las dos me han dado muchas satisfacciones. Sí, hay una cuestión generacional también. Habrá que ver qué pasa con los chicos hoy. Totalmente. Cuando sean adultos, a ver con qué se identifican. Es cierto. Porque lo que sí, la radio, lo bueno es que se ha ido reinventando todo el tiempo, porque con la aparición de la tecnología y demás, bueno, muchos pensaban que por ahí la radio iba a perder terreno. Al contrario, la radio se potenció, porque hoy en cualquier teléfono celular vos podés escuchar tu radio, una aplicación o lo que sea, y te permite poder escuchar tu radio en cualquier lugar del mundo, y eso es bárbaro. Y la radio me parece que va a perdurar por siempre. No sé si la televisión, porque ahora uno imagina que sí, pero hoy con la inmediatez también que hay con las redes sociales y demás, vos ya no tenés que esperar, por ejemplo, un determinado horario o un día para ver tu programa favorito, como hablábamos hoy del Nacional o de fútbol de primera en su momento, que había que esperar hasta el domingo a la noche. Hoy vos tenés la inmediatez, querés ver un gol o lo que sea, lo encontrás en cualquier red social, al instante ya subieron los goles y demás y podés encontrar lo que buscas. Me parece que bueno, sobre todo con el tema de las redes sociales, creo que el más perjudicado o la más perjudicada ha sido la gráfica, ¿no? Que me parece el papel en sí ha sido el más perjudicado, ¿no? Tenemos que hacer un corte, Alejandro, así que vamos entonces a la pausa y después seguimos charlando con Alejandro Pipo Uriona. Todo lo que necesites en celulares está en Serpool. Venta de accesorios, celulares nuevos y usados. Servicio técnico especializado en gama alta. Venta mayorista de repuestos. Seguinos en Instagram. Nos encontrás como Serpun Celulares. Te esperamos en Bedia 684. Serpun Celulares. Don Bosco Hombres. Indumentaria masculina en todos los talles. Buzos, camperas, remeras, jeans, zapatillas, bermudas, todo lo que busques. Contamos con nuestra tienda online, donde podés encontrar todo nuestro catálogo. Hacemos envíos a domicilio sin cargo. Seguinos en nuestras redes o comunicate al teléfono 52 86 96. Nos encontrás en Cavalari 1186. Don Bosco Hombres. Rubén Aguergo SRL, acopio de cereales y oleaginosas. Acceso Presidente Perón sin número. Teléfono 432-122. Líneas rotativas. Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Muy bien, segundo bloque de Tiempo de Fútbol, entonces seguimos charlando con Alejandro Pipo Uriona. Recorrimos un poco tu carrera y yo quería preguntarte por el periodismo en general. ¿Cómo ves hoy al periodismo en general y al deportivo en particular? La verdad que no veo lamentablemente un buen momento del periodismo. Me parece que el periodismo en general está atravesando un momento muy difícil, muy complejo. Creo que esta grieta que vivimos en el país ha hecho que también el periodismo se haya enmarcado o se haya encolumnado de un lado o del otro.
Y me parece que eso no es bueno, no está bien. Porque a veces, digo, para el oyente o para el televidente, primero tiene que hacer un análisis, a ver de qué medio va a sintonizar o ver, para entender lo que está pasando. O a ver, si vos miras un medio hay una realidad, si ves otro de la misma situación se ve otra realidad. Y creo que esa no es la función del periodismo. El periodismo es otra cosa. El periodismo es ser independiente, tener una mirada objetiva de las cosas. Y me parece que bueno, ahí estamos atravesando un momento delicado, difícil. Y en el periodismo deportivo lo veo también donde yo qué sé yo, cuando era chico y por ahí crecí escuchando o viendo tremendos maestros del periodismo deportivo, no sé, Macaya Márquez, Muñoz, el propio Víctor Hugo, más allá de que después su carrera ha mutado, ha cambiado, pero había referentes muy fuertes, marcados del periodismo deportivo. Y hoy cuesta encontrar esos referentes. Los hay, por supuesto, hay muy buenos, pero entiendo también que hoy el periodismo deportivo va hacia un lado donde hay una vorágine y es tan vertiginoso de que a veces se dicen cosas sin chequear. Veo por ahí chicos que por ahí tienen muy poco recorrido, bajando línea, y por ahí hasta descalificando. Yo siempre digo, uno puede criticar, puede elogiar, pero nunca descalificar. Y hoy se descalifica con una liviandad tremenda. Da la sensación que si un programa deportivo o un programa de fútbol hay un panel donde no se grita, no se puede hacer un programa deportivo. Sí. Y me parece que ese no es el camino. Además hay un punto, y es que después se va forjando al televidente o al oyente. Sí. Y cuando se quiere de pronto abrir paso a una idea diferente, ya el público no la recibe de la misma manera porque está acostumbrado a eso otro, sí, ¿no? Totalmente. Es que bueno, yo tengo compañeros, por ejemplo, que son apasionados del análisis, de la táctica, del juego en sí, que es algo hermoso, y que no encuentran lugar o sitio donde poder desarrollar eso. Lo hacen a través de sus redes sociales y demás, pero a veces, y se ha intentado por ahí en algún programa, y la gente dice, no, pero es aburrido, no me gusta, o sea... Y bueno, forma parte por ahí también de quizás de la sociedad donde vivimos, ¿no? Que la gente le gusta esto, el morbo, la pelea, la discusión, y consume eso. Y bueno, por ahí también quizás estos programas existen porque hay un público que lo consume, evidentemente, porque si no, no existirían. Y bueno, por ahí, qué sé yo, quizás los equivocados seremos los que pensamos de otra manera, pero bueno, sobre gustos, como dicen, no hay nada escrito, ¿no? ¿El periodismo le dio lugar al show? Sí, totalmente. Hoy es todo show. El 90% del periodismo deportivo, sobre todo, es show. Hoy hay muy poco de lo que es un análisis criterioso, de lo que es el juego, de lo que es táctica y demás. Hoy es mucho show, mucho ruido a veces y poco contenido, ¿no? Cuando uno pasa la zaranda no queda demasiado. Claro. Y hoy, bueno, se dicen muchas cosas y probablemente lo que se dice nunca se termina concretando, pero pasa con una liviandad, exactamente. Y nadie dice nada, y dicen, bueno, sí, tal jugador va a ser refuerzo de tal equipo. Y nunca pasó, y bueno, sí, se terminó cayendo. Pero quizás nunca existió esa posibilidad, pero bueno, se dice, y en algún momento hay aciertos, ¿no? ¿Y no son demasiadas horas también? Sí, claro. Bueno, antes no había tanto tiempo el deporte ha ganado, y sobre todo el fútbol, ha ganado muchísimo terreno en los medios. Y sí, bueno, a veces la aparición de las emisoras, bueno, en su momento, hoy no tanto, pero en su momento, Radio La Red, por ejemplo, fue una radio que su origen era una radio que las 24 horas era programación deportiva. Y la aparición de los canales deportivos, o sea, durante 24 horas, a veces sí, y hay momentos donde sí hay material con que llenar toda esa cantidad de horas de aire, y hay otros momentos donde el material escasea, y ahí es donde, bueno, aparecen este tipo de programas con show para llenar un poco, la repetición porque también el público se va renovando, y el de la mañana quizás no es el mismo de la primera hora de la tarde y tampoco el mismo de la noche, y por eso también a veces hay mucha repetición bueno, sobre todo lo que tiene que ver con los noticieros y demás, ¿no?
¿te da un poco de bronca de pronto ver en algún programa importante alguien que quizás no tenga la trayectoria que por ahí tuviste vos, u otro periodista, u otro colega que vos por ahí conocés? Decías recién, colegas que por ahí pueden hablar mucho de fútbol pero no encuentran su lugar, y que de pronto, producto de que quizás venda más para el show, aparezca otra persona allí. Sí, por ahí no bronca, pero sí te da un poco de tristeza, porque conoces por ahí excelentes profesionales de muchísima trayectoria, que han tenido un recorrido muy grande y que por ahí no tienen el lugar que merecen. Pasa en todos los lugares o en todas las empresas también, o por ahí cuando vos crees que ese periodista está para dar el salto, para llegar a un determinado lugar, de pronto aparece otro que no es de esa señal, porque justo se puso de moda en otro sitio y entonces se lo pone en ese lugar y ocupa quizá ese lugar en esa escalera que ese periodista fue construyendo, y lamentablemente se frustró por la llegada de alguien que por ahí se puso de moda. A ver, esto es claro, a veces los medios también, bueno, no a veces, sino siempre, los medios buscan obviamente lo que a ellos les conviene para vender su producto. Correcto. Y a veces por ahí alguien o un periodista por un determinado tema se hizo conocido, pero a veces, yo siempre digo también, no significa el hecho de que por ahí alguien se haga conocido en un determinado corto de tiempo. El tema es poder perdurar en el tiempo. Creo que ahí me parece es donde, porque a veces donde si no hay una base sólida es muy difícil poder perdurar. Y en muchos casos por ahí, bueno, alguien irrumpe rápidamente, está en el candelero, como decimos habitualmente, un determinado tiempo y después desaparece de los medios. Bueno, pero a veces por ahí no hubo una base sólida detrás como para poder mantenerse, ¿no? Hablaste antes, y volviendo al periodismo en general, del periodismo militante. Sí. Con el riesgo que supone hacer un juicio ético, Sí. ¿lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Qué análisis haces del periodista militante? No, a mí me pone muy mal. Me pone muy mal y me entristece que haya periodismo militante. Me parece que si uno quiere militar, que vaya y se alinee en un partido político. El que sea, el que le guste, pero no desde los medios. No utilizar al medio para militar, para hacer política. Creo que no sirve. Me parece que no está bien. Creo que el espíritu de los medios de comunicación es otro, al menos lo que yo entiendo. Más allá de que, por supuesto, hoy quizás los medios han cambiado también y hay medios que forman parte y son propiedad de dirigentes políticos, y es muy difícil por ahí. O sea, cuando vos tenés un dirigente político que es dueño de un medio de comunicación, pedirle objetividad a ese medio es muy difícil. O sea, nadie va a querer echarse tierra sobre sí mismo, ¿no? Bueno, pero me parece que a veces esas cuestiones, esos grises que hay detrás de los medios, lamentablemente no le hacen bien. Te llevo ahora al terreno futbolístico particular. Sí. ¿Cómo ves al fútbol argentino en cuanto a lo técnico, en cuanto al nivel de jugadores y de equipos, y cómo lo ves a nivel dirigencial? Bueno, este momento del fútbol argentino es un momento muy malo. Más allá de que haya excepciones. Digo, en general, si uno analiza por ahí lo que es este campeonato que se está jugando hoy, es cierto también que venimos de una pandemia de 7 meses sin jugar al fútbol, que se armó esto de alguna manera como volver a la actividad. Pero el hecho de que se juegue un torneo sin descensos, eso no ayuda en absoluto para la calidad. Porque, bueno, hay clubes que han afrontado el campeonato con chicos sin experiencia, que han quemado etapas, que por ahí los jugadores de renombre o jugadores con recorrido hayan tenido que emigrar por una cuestión también económica del país y la economía de los clubes. No es un buen momento. Las excepciones sí, son Boca, River, los grandes, que, bueno, de manifiesto está de que en el continente son equipos que siempre son protagonistas, que son taquilleros, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, si uno compara Boca o River con equipos que juegan una misma liga como Godoy Cruz, Patronato, Aldosivi. Parece que fueran equipos de ligas diferentes, dispares. Es mucha la diferencia que hay entre un equipo y otro, no hay un paralelismo, más allá de que siempre existió esta brecha, esta diferencia, pero hoy está muy marcado esa diferencia, y estamos yendo a
a un terreno de lo que es, por ejemplo, en Uruguay, lo que fue durante tantos años un Peñarol Nacional. Bueno, en los últimos años apareció Defensor Sporting, por ahí que peleó un poco los campeonatos, pero acá en Argentina estamos Boca, River y de ahí no están ahí los equipos por ahí, bueno, se cuela algún equipo de los denominados no tan grandes, pero hay que buscar más para encontrar eso. Y dirigencialmente me parece que no está bien el fútbol argentino también, porque, no sé, cambiar, por ejemplo, para citar un ejemplo, cambiar un reglamento en medio de un campeonato no es serio. Eso a ver, equivocado, ¿no? Los reglamentos sí hay que respetarlos. Si se firman hay que respetarlos y hay que hacerlos cumplir. No se puede cambiar por una conveniencia de un dirigente o por que alguien tiene más peso que otro de tratar de sacar una ventaja desde lo deportivo desde ese lado. Lo que pasó o lo que está pasando en el campeonato de la B Nacional me parece un despropósito terrible, de que se haya cambiado un campeonato donde dos equipos que habían hecho un trabajo excepcional faltando 9 fechas para culminar un torneo se encuentren con las manos vacías y que vuelvan a empezar otra vez de cero y que tengan las mismas chances, las mismas posibilidades de un equipo de que durante 30 fechas hizo mal las cosas y que hoy estén equiparados con las mismas posibilidades de ascenso. Bueno, esas cosas no están bien. Creo que también me parece que el hecho de la selección argentina, más allá de que, por supuesto, respeto a Scaloni, que es el entrenador, creo que no puede darse el lujo la selección argentina de tener un entrenador que nunca ni siquiera haya dirigido un solo partido de fútbol, un equipo de mayores. O sea, es muy grande la historia de la selección argentina, muy pesada como para brindársela a alguien que empieza a hacer sus primeras armas como entrenador. Me parece que esas cosas no deberían pasar. Más allá de que no discuto lo de Scaloni como persona y de su capacidad, pero me parece que no está bien de que el primer paso sea la selección mayor para un entrenador. Sí, quizás un poco lo que hablábamos anteriormente con la carrera del periodista. Podríamos hacer, seguir una comparación con la de director técnico. Sí. Hay muchos directores técnicos que trabajaron durante muchísimo tiempo en otros equipos y demás, y que quizás están viendo esa situación, ¿no? Sí, totalmente. Yo quería preguntarte por dos cuestiones. Por un lado, por este tema de la credibilidad, porque lo hablábamos anteriormente en cuanto a lo periodístico, pero también se pierde cierta credibilidad en el fútbol con esto. Y quería preguntarte si hay algún tipo de asociación que se pueda hacer en cuanto a lo dirigencial en lo futbolístico en los clubes y lo dirigencial a nivel general, como así hacíamos como en el periodismo. No sé si vos pensás que impera la misma lógica también en cuanto a lo dirigencial. Yo creo que sí, debería haber una escuela de dirigentes, debería haber alguien que forme, un ente que forme a los dirigentes. Hoy no lo hay y es la verdad que hoy la dirigencia del fútbol, llevamos muchos años donde los dirigentes son los mismos y hemos tenido episodios que los han dejado muy mal parados y esos dirigentes siguen estando y lo único que hacen por ahí cambian de roles, en vez de ser presidente, vicepresidente o tesorero o secretario, pero siguen estando, pasan 4 años y después se vuelven, otra vez empieza la escalera o la rueda. Y no veo renovación y a veces cuando hay una renovación, cuando aparece alguien con ganas de poder cambiar las cosas, se le hace muy difícil de poder trabajar en el medio y el medio lo termina expulsando. Hoy hay una gran convivencia de la directiva, de los clubes con los barras, cada vez tienen mucho más protagonismo dentro de los clubes, cada vez toman más decisiones y lamentablemente van ganando terreno y eso por supuesto que no hace a que el fútbol crezca, sino que todo lo contrario, ¿no? ¿Qué equipo te sentás a mirar con placer? River es un equipo que siempre te da algo. River es un equipo que siempre, más allá de los nombres, es un equipo que te ofrece un juego, es un equipo confiable. Y después de los equipos de este torneo, por ejemplo, Banfield es un equipo que me gusta verlo jugar. Es un equipo con muchas cosas interesantes, con muchos chicos. Atlético Tucumán, más allá de sus limitaciones, creo que es un equipo que te ofrece y es un equipo confiable, más allá de que puede tener un partido malo, pero también está la capacidad del entrenador, ¿no? Porque ahí es donde realmente se ven los buenos entrenadores, de tener que
armar equipos permanentemente todos los años, armar un equipo nuevo, por el éxodo, que se le van jugadores, bueno, la economía de los clubes. Y ahí, bueno, Zielinski ha demostrado que es un hombre que, insisto, por supuesto, que se adapta al material que tiene y trata de sacar lo mejor de ese material. Porque a veces, bueno, por ahí dice, bueno, sí, ¿por qué Zielinski no dirige Boca o River? Bueno, quizás en su momento, cuando tuvo la oportunidad de Racing, no le fue tan bien. Pero son entrenadores que le sacan mucho jugo, a veces donde parece que ya no hay más para sacar, y ellos sí encuentran ese plus y le terminan sacando esas cosas. Boca es un equipo que a veces por momentos juega bien y por momentos no. Es un equipo que creo que tiene un gran potencial y por la calidad de jugadores que tiene, puede llegar a dar algo más también. Sí. Tiene muy buenos, por ejemplo, el último partido contra Racing en Copa Libertadores fue un gran nivel de Boca. Sí, a veces es más difícil administrar todo ese potencial que administrar la austeridad. Sí, es muy difícil. Yo quería preguntarte también, porque hablamos de la selección argentina, de los equipos que por ahí disfrutamos al ver, si es necesario que haya una identidad de juego en el fútbol argentino o no. A ver, a veces me parece que en muchos casos hoy el fútbol ha cambiado mucho. Y me parece que no es bueno de encasillarse por ahí en un modelo. Creo que por ahí me parece que es más importante poder sacarle el mayor provecho a las características técnicas de los jugadores que se tienen en ese momento. Tratar de adaptarse y de exprimir al máximo la posibilidad de la técnica que tiene un equipo o una selección en este caso, ¿no? Más allá de por ahí un sistema. Sí es lindo, por supuesto, cuando un equipo está casi mecanizado y que por ahí se viene jugando desde la base o de las divisiones o de las selecciones juveniles, se proyecta hasta la mayor de una misma manera. Pero en nuestro fútbol es muy difícil poder proyectar todo eso en una continuidad, ¿no? En una sociedad tan dispar y tan bastante desestructurada y bastante desordenada. Pedir eso en el fútbol es casi una utopía, ¿no? Sí pareciera que hay un intento de acomodar, por decirlo de alguna manera, las selecciones juveniles, con Aymar y con Samuel y, bueno, y un par de jugadores que fueron importantes en la selección también. No sé cómo ves ese proceso en medio de esta cuestión, porque digo, hablamos de dirigentes, que es muy difícil de convivir con eso, hablamos de barra bravas, y hablamos al mismo tiempo de un intento de formar jugadores de otra forma, ¿no? Digo, como que hay una tensión ahí. Sí, totalmente. A mí me gustaría que los formadores de las juveniles sean personas que realmente sean formadores. Ojo, no digo que Aymar y que Samuel no lo sean. Fueron referentes de las juveniles de la selección y en la mayor, por supuesto. Me parece bien que puedan trabajar, pero me parece que por ahí tendrían que estar supervisados o trabajar juntos con un formador, como lo fue en su momento, no sé, Peckerman, Tocali, o sea, personas que han construido a lo largo de su carrera una carrera puntualmente hecha en la formación de jóvenes. Sí, por supuesto, con este agregado de estos jóvenes referentes, que sin duda para un chico, por ahí a veces también inclusive hace que acorte esas distancias por una cuestión de generaciones, ¿no? De un entrenador que tiene un cierto recorrido, es un entrenador que tiene edad ya y que por ahí no es tan fácil poder llegarle a las generaciones más chicas. Entonces, tener a alguien más cercano en cuanto a la edad y que los chicos por ahí hayan visto mucho más cerca en el tiempo que esos futbolistas fueron muy importantes para la selección argentina, creo que es importante. Me parece que habría que buscarle la vuelta para que puedan conjugarse y trabajar todos en conjunto, ¿no? Ni una cosa solo ni la otra solo, o sea, ni los formadores solamente sin contar con este apoyo de los jóvenes, ni los jóvenes solos sin contar con lo otro. Me parece que habría que buscarle la vuelta y un enroque como para que sea mucho más fructífero, ¿no? Te pido también una opinión del fútbol europeo, porque has relatado ligas europeas durante mucho tiempo y quizás tenés una mirada, una observación respecto al fútbol dentro de la cancha y también cómo está organizado, ¿no? Sí. No, sin duda que el fútbol europeo, comparado con el nuestro, está a años luz de diferencia en cuanto a la organización, el orden. Bueno, hay algunas ligas europeas que también son un poco más desordenadas, pero no sé, por citar un ejemplo, la Premier es una liga maravillosa. Donde ¿Es la mejor hoy?
Yo creo que sí. Sí, porque te ofrece la posibilidad de la disputa. Si vos vas a España, por ejemplo, encontrás una disputa de 2 o 3 equipos. Barcelona, Real Madrid, y bueno, puede aparecer Atlético de Madrid, o en algún momento puede aparecer Sevilla, que puede hacer un poco más de eso, no, o alguna rara excepción. Pero en Inglaterra, por ejemplo, vos te encontrás con Liverpool, te encontrás con Chelsea, con los dos Manchester, te encontrás con Tottenham, con equipos como Everton, que por ahí no son de los denominados grandes, pero que también pueden disputarle partidos. Y son partidos abiertos donde todos se hacen partidos, donde no hay tanta diferencia entre los más poderosos y los que menos tienen. Te aparece Leicester, que también pelean los campeonatos. En Italia ya, bueno, tenés por ahí la misma hegemonía de España. La Bundesliga es desde lo organizativo es maravilloso. Por ahí, bueno, no tan atractiva desde la competitividad, porque hay 2 equipos, Bayern y el Dortmund, que son los que siempre son los que pelean los campeonatos. Por ahí puede aparecer alguno, pero por lo general son estos 2. Y la liga que a mí por ahí tiene menos prensa, que a mí me agrada mucho y donde uno encuentra que aparecen grandes figuras y que después terminan siendo protagonistas muy importantes en las ligas grandes, es la liga francesa. Yo creo que la liga francesa es la liga verdaderamente de los talentos, donde empiezan a forjarse los talentos, la aparición de muchos jugadores con raíces africanas y que después terminan siendo estrellas en los principales equipos de las ligas más grandes de Europa, ¿no? Tenemos que hacer otro corte, así que vamos a la segunda pausa. Hoy de este tiempo de fútbol estamos terminando, como le decíamos anteriormente, este ciclo, así que vamos al corte y regresamos para el último bloque con Alejandro Uriona. Todo lo que necesites en celulares está en Serpool. Venta de accesorios, celulares nuevos y usados. Servicio técnico especializado en gama alta. Venta mayorista de repuestos. Seguinos en Instagram. Nos encontrás como Serpool Celulares. Te esperamos en Bedia 684. Serpool Celulares. Don Bosco Hombres. Indumentaria masculina en todos los talles. Buzos, camperas, remeras, jeans, zapatillas, bermudas. Todo lo que busques. Contamos con nuestra tienda online, donde podés encontrar todo nuestro catálogo. Hacemos envíos a domicilio sin cargo. Seguinos en nuestras redes o comunicate al teléfono 52 86 96. Nos encontrás en Cavalari 1186. Don Bosco Hombres. Rubén Aguergo SRL, acopio de cereales y oleaginosas. Acceso Presidente Perón sin número. Teléfono 432-122. Líneas rotativas. Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Bueno, muy bien, último bloque entonces aquí de Tiempo de Fútbol para seguir dialogando con Alejandro Uriona. Y hemos dejado este bloque como cierre un poco y queremos mostrarte también un saludo que te ha enviado, porque vos, como decíamos anteriormente, has decidido terminar tu carrera periodística y hay una persona que te acompañó durante un tiempo y que te quiere saludar. Bueno, con mucho gusto. Así que vamos a verlo. Hola amigo querido, ¿cómo estás? Bueno, si bien los que te conocemos ya sabíamos que hace rato que venís amagando con tirar el centro y finalmente tiraste el centro. Bueno, personalmente me alegro de la decisión que tomaste. Yo sé que no fue fácil, sé que te costó tomarla y es obvio que así haya sido. Te sacrificaste mucho para llegar hasta donde llegaste, pero es porque te lo merecías, no por otra cosa. Las etapas en la vida se terminan, algunas con unos resultados, otras con otros. En este caso, en el tuyo, estoy seguro, con resultados altamente satisfactorios. Para mí fue un gran honor y una inmensa alegría que podamos haber compartido tiempo de trabajo juntos en muchos lugares, pero mi mayor satisfacción es poder haberte conocido,
poder haber sido tu amigo, poder haber compartido grandes charlas sobre los temas que nos gustan, básicamente el deporte, y también, por supuesto, en conocer a tu familia, para la cual vos también hiciste parte de este sacrificio, porque te conozco, sé lo familiar que sos, sé cómo te gusta estar al lado de los tuyos, más el sacrificio que tuviste que hacer todo este año. Bueno, éxito en la nueva etapa, lo vas a tener, porque la gente de bien siempre le va bien. Chau, amigo, un abrazo grande. Bueno, Raúl Andrián. La verdad que es un momento muy, muy emocionante, porque Raúl fue, a ver, cuando, volviendo un poco a los inicios, yo te contaba que en el campo no había televisión, entonces cuando yo acompañaba a mis padres que venían a hacer las compras acá a la ciudad, o cuando íbamos a la casa de mi abuela en Dudignac, por ejemplo, yo miraba el noticiero del mediodía, y Raúl Andrián era el conductor del noticiero del canal local. Y era sin duda que un ícono de nuestro periodismo. Raúl era lo máximo que había en el periodismo local. Y bueno, yo lo veía, no lo conocía Raúl, y un día recuerdo que, bueno, justo se hizo la sociedad rural de 9 de julio, yo creo que tendría ya 10 años, 11, y me lo crucé en un pasillo, y lo veo a Raúl que venía caminando, y lo saludé tímidamente. Le digo, hola Raúl. Y me saludó Raúl y pasó caminando. Y yo, bueno, corrí con una alegría a contarle a mis padres. Le digo, conocí a Raúl Andrián, lo vi a Raúl, me saludó. Y después, bueno, las vueltas de la vida hizo que fuera Raúl quien me diera la oportunidad de trabajar en mi primer lugar de trabajo acá en 9 de julio, en Radio Victoria. Me diera un lugar en Mesa del Café, que él conducía con Cacho Buffone, con tantos amigos. Yo era chico y bueno, me dieron la oportunidad de trabajar allí en Radio Victoria. El tiempo hizo que construyéramos una gran amistad. Raúl es como si fuese un padre para mí, una persona muy, muy cercana. Mari también, su esposa, Sole, Anita, sus hijas son como casi mis hermanas. Y bueno, tuvimos un gran recorrido en diversos medios. Tuve la oportunidad de que Raúl viniera a trabajar con nosotros en Buenos Aires, en Radio General Belgrano, en las transmisiones del Ascenso, en Radio Nacional, en Radio América. La verdad que bueno, agradecido por esas lindas palabras, y es alguien a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, sobre todas las cosas, por el tipo de persona que es. Algo que también deja el periodismo, ¿no? Sí, exactamente. A veces tan castigado, pero que también... Evidentemente estas son las lindas cosas que nos llevamos, que nos deja el periodismo, los vínculos, de conocer gente maravillosa, y la verdad que Raúl es uno de ellos. ¿Qué te depara el futuro inmediato? Bueno, hoy muy tranquilo acá en 9 de julio, bueno, como decía, vivo en el Provincial, mucho más cercano a mis padres, con mi familia, con mi esposa. Bueno, la idea es un poco más abocados a cosas que me gustan mucho también, que lo he ido haciendo en la medida que podía a lo largo del tiempo, con la cría de caballos, de sangre pura de carrera. Me he dado también en esta última partecita del año la posibilidad de debutar como jockey profesional en Palermo, que fue algo maravilloso. Bueno, eso la verdad que para mí no tengo palabras para poder describirlo, porque sobre todo a esta edad que tenga esa chance, y es algo que bueno, llevo en la sangre. Y después, bueno, trabajando por ahí con cuestiones más que tienen que ver con cosas de acá de la zona, con una pequeña distribuidora de alimentos balanceados para mascotas, y después, bueno, con cuestiones ligadas un poco más a lo que tiene que ver con cositas del campo y demás. Así que bueno, algo totalmente ajeno y más tranquilo a lo que ha sido la carrera periodística, ¿no? ¿Y esta experiencia en el hipódromo de Palermo tenés ganas de repetirla, de hacerla con continuidad? Sí, en la medida que pueda, sí, porque bueno, es algo que muy fuerte, me gusta mucho. Bueno, lo he dicho en muchos casos, vengo de una familia muy ligada a lo que tiene que ver con el turf. Mi papá fue jockey durante muchos años en el interior, y bueno, tener esta posibilidad de haber corrido en el máximo hipódromo del país hace muy pocos días, por supuesto me incentiva y me da un poco de esa inyección de ganas para poder seguir haciéndolo en la medida que pueda, no obviamente dedicándonos de manera profesional, porque hoy, bueno, lamentablemente la actividad no está atravesando un buen momento como para decir, bueno, me dedico solamente a esto. Ojalá lo pudiera hacer, pero hoy no se puede, porque no es redituable.
redituable, uno lo tiene como algo, un cable a tierra o algo que nos genera un divertimento o un compartimento con la familia, y la verdad que no hay nada más lindo que poder hacerlo en familia. Nosotros somos una familia muy chiquita, mi padre, mi madre, mi señora y yo, y bueno, entre los cuatro, bueno, estamos en el día a día de sobre todo mi papá y mi mamá con el tema de la cría y demás de los caballos, y bueno, y yo hago lo que puedo en realidad, y bueno, me doy estos gustos por ahí que no me pude dar en algún momento, los hago ahora, ¿no? Para cerrar, quería preguntarte, ¿para qué sirve el periodismo y para qué sirve el deporte? El deporte es algo maravilloso, sirve para que muchos jóvenes tengan la posibilidad de poder trascender o para poder forjar una carrera y por ahí poder salir de situaciones que quizás no son las adecuadas, y que encuentran en el deporte esa posibilidad de ser alguien en la vida. Y me parece que hacer deporte, ya sea cual sea, el deporte que realmente sientan que lo llevan adentro o que les genera esa inquietud de poder practicarlo, hay que hacer algún deporte, y quién sabe, las vueltas de la vida quizás en algún momento los lleva a ser profesionales en lo que emprendan, y si no lo es, simplemente sirve para pasar un buen momento, para descargar esa energía que por ahí no es tan buena a veces con lo que uno lleva en el día a día, un cable a tierra. Y el periodismo realmente creo que sirve para llegar y para hacer ese nexo entre el protagonista y la gente, y sobre todo para comunicar, pero para comunicar con idoneidad, con responsabilidad, con objetividad, con credibilidad. Otro tipo de periodismo no es bueno, o sea, ojalá que en las escuelas de periodismo se trate de inculcar esto, ¿no? De por ahí hacer un periodismo mucho más grande, mucho más respetado, y no a veces un periodismo donde por ahí se lo nota un tanto vulnerable, un tanto pisoteado, entre comillas, por las cosas que han ido pasando. Bueno, ojalá que sea, y que tengamos un periodismo independiente, como debe ser, ¿no? Muchas gracias. Juan José, un placer de conversar con vos y de la invitación. La verdad que lo he pasado muy bien, ha sido un gusto conversar con ustedes. Lo mismo para nosotros, lo hemos pasado muy bien también. Espero que ustedes también. Del otro lado, aquí ha estado Alejandro Pipo Uriona, y como hemos llegado al final de este ciclo de Tiempo de Fútbol, queremos agradecerles también a todos los invitados que han pasado por aquí, agradecerles también a Iván Paz, a Sebastián Videla y a Gastón Almeida, que no están delante de cámara, Alejandro, pero como sabrás muy bien, que trabajan mucho para que salga lo que vemos al aire, así que el agradecimiento también para ellos, para Suma Productora, y en particular para ustedes que han estado del otro lado, porque como lo decías recién, Alejandro, trabajamos para poder ser un nexo, en este caso, entre el propio Alejandro y ustedes. Así que les deseamos que comiencen muy bien el 2021 y que, por supuesto, le depara los mejores deseos. Muchas gracias.